En este vídeo vamos a tratar la hiperpotasemia, con su fisiología, un breve recuerdo, su definición, etiología, clínica y diagnóstico y por último su tratamiento. En cuanto a la fisiología del potasio tiene dos maneras de autocontrol o de regulación. Una manera lenta, que tarda en actuar entre 6 y 12 horas y que aquí nos representamos y estaría mediada por el túbulo contorneado distal a nivel renal, y otra, que es la que presentamos en la imagen, y es aquella regulación rápida, que es la fundamental como diana terapéutica para tratar una hiperpotasemia, que como sabemos es una urgencia vital. Esta regulación rápida, ¿cómo actúa? Bueno, pues para ello tenemos que saber que el potasio es el principal ion a nivel intracelular, y que para regularlo tenemos, por un lado, un intercambiador hidrogeniones potasio, que actúa como sistema tampón, ya que es regulado por el pH, y además es regulado por la insulina, que como veremos es muy importante en términos del tratamiento. Por otro lado tenemos una bomba ATPasa de sodio-potasio, que está regulada por múltiples situaciones clínicas y fármacos, que también regula esa entrada y salida de sodio y potasio de la célula. Bien, entendiendo eso, definiríamos hiperpotasemia como esa concentración de potasio plasmática mayor de 5,5 milequivalentes litro, y posteriormente se subdivide en leve, moderada o grave. Y pasando a su etiología, tendríamos como causa principal la insuficiencia renal, ya sea aguda o sea crónica. Es muy importante descartar la causa farmacológica, dado que los diuréticos ahorradores de potasio, pues lógicamente van a producir hiperpotasemia. Pasando a las causas que pueden provocarla, por un lado, tendríamos la pseudo-hiperpotasemia. Esto significa que es una hiperpotasemia falsa, que es in vitro. No es una verdadera hiperpotasemia y se debe a hemólisis, trombocitosis o leucocitosis. Por tanto, es una hiperpotasemia que sucede en el laboratorio. En segundo lugar, los defectos de eliminación. Y esto sería una alteración renal. Esta regulación más lenta del potasio necesita un buen funcionamiento de toda la nefrona y del sistema renal. Por tanto, si tenemos insuficiencia renal, que es su causa fundamental, su causa principal de hiperpotasemia, o enfermedades sistémicas, pueden provocar hiperpotasemia. En cuanto a la lisis celular, es lógico pensar que si se rompe la célula y salen todas las moléculas, no solo potasio, pero en este caso el potasio, provocarán hiperpotasemia. Y esto se puede deber a la lisis tumoral, rhabdomiólisis, quemaduras, hematomas o múltiples causas. Y por último, un aumento de ese potasio a nivel extracelular. Y eso es porque inhibimos esa ATPasa que he comentado por múltiples situaciones, como puedan ser un déficit de insulina, los betabloqueantes, digoxina, fármacos, que puedan inhibirlo provocando que ese potasio no pueda entrar en la célula causando hiperpotasemia. Bien, en cuanto a la clínica y el diagnóstico, la hiperpotasemia leve, hasta 6 milequivalentes litro, generalmente es asintomática. Es a partir de las hiperpotasemias moderadas y graves en las que comienza la sintomatología, que vamos a dividir en dos tipos. Por un lado, manifestaciones neuromusculares, a veces inespecíficas y a veces más específicas. Y en un segundo nivel, las manifestaciones cardíacas. Estas son fundamentales comprenderlas porque son visibles en el electrocardiograma. ¿De qué manera? Bueno, pues a medida que aumenta el grado de hiperpotasemia, pasamos de un electrocardiograma normal a posteriormente ir sufriendo alteraciones. ¿De qué manera? De manera más posterior a manera más anterior. O sea, primero se altera la onda T, que se hace alta y picuda, y posteriormente, más proximal al inicio del electrocardiograma, se causaría una depresión del segmento ST, un ensanchamiento del QRS, hasta llegar a una ausencia de onda P. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos tres dianas o tres opciones terapéuticas. Las dos primeras, lo que nos van a servir es para tratar las hiperpotasemias moderadas o severas y agudas. En cualquier caso, siempre se debe acompañar del tercer tipo, y es facilitar esa eliminación posterior del potasio, que como sabemos va a ser más lenta y va a tardar entre 6 y 12 horas, y por ello puede usarse esta diana únicamente en hiperpotasemias leves o crónicas. Para reducir la cardiotoxicidad se emplea el gluconato cálcico, y este fármaco es un estabilizador de la membrana del miocardiocito a nivel cardíaco. Lo que va a hacer es eleva el potencial de umbral de acción, mantiene el potencial de reposo, y esto, por tanto, lo que nos va a prevenir
por decirlo de manera simple, es de la muerte súbita o de las manifestaciones cardíacas que nos pueden acontecer por esa hiperpotasemia. Este tratamiento, lo que hay que tener en cuenta es que nunca va a modificar la cifra de potasio, va a prevenir esas consecuencias que puede acarrear la hiperpotasemia a nivel cardíaco, pero no va a mejorar el potasio. Sí que va a mejorar el electrocardiograma de manera inmediata, y se puede repetir esta administración pues cada 3 o 5 minutos porque el efecto es transitorio. En el segundo tipo tendríamos cómo favorecemos esa entrada de potasio al medio intracelular, y esto es la regulación rápida que hemos visto al principio. Por tanto, el fármaco principal va a ser la insulina, que es el fármaco por excelencia en el tratamiento de una hiperpotasemia, ya que actúa de manera rápida, precoz, tarda 15 minutos en empezar a hacer efecto, y siempre, como hemos dicho, se debe acompañar de una técnica de eliminación renal. Esta insulina es que además actúa en los dos intercambiadores que hemos hablado, por tanto tiene un doble efecto para facilitar esa entrada de potasio a la célula. Y es importante administrar la insulina sabiendo la correspondencia de que una unidad de insulina rápida va a metabolizar 4 gramos de glucosa. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si ponemos insulina y no ponemos glucosa, pues provocaremos una hipoglucemia. Por tanto, tenemos que saber esta equivalencia para asociarlo de manera correcta en la práctica clínica. Además, hay otra serie de fármacos, como puedan ser los beta-2 agonistas, que actúan, en este caso, únicamente en la bomba ATPasa o incluso el bicarbonato sódico, que también nos ayudan, cuando no es suficiente con la insulina, a controlar la hiperpotasemia. Bien, y por último, ya hemos dicho que en hiperpotasemias leves, crónicas y siempre de manera concomitante para facilitar esa eliminación posterior, se necesita técnicas, como pueda ser la dieta, y por supuesto resinas de intercambio iónico o diuréticos que actuarían a nivel intestinal o a nivel renal, evitando esa reabsorción o esa absorción, incluso a nivel intestinal, de ese potasio, eliminándolo, repito, a nivel intestinal o a nivel renal. Muchas gracias.